Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana vamos a avanzar ciencias naturales y vamos a hablar acerca del sistema óseo. ¿Qué deben saber de este tema? Deben saber, uno, la función; dos, poder clasificar los huesos en largos, cortos y planos. Y tercer objetivo es que ustedes puedan conocer la ubicación de los huesos. Por ejemplo, imagínense que yo no sepa la ubicación de los huesos, yo vaya al médico y me diga, sabe señora, usted tiene fracturado la clavícula. Y yo le diga al doctor, ay, de razón me dolía el pie, ¿no? Entonces la clavícula no está en el pie, sino está formando lo que sería el tronco y también forma parte de la extremidad superior. Entonces, espero que les guste el videito y no se olviden de presentar sus tareitas a tiempo. Chao, chicos. Hola chicos, esta semana entonces vamos a hablar sobre el sistema óseo. Ya les había mencionado los objetivos que deben del tema, que es que puedan clasificar los huesos en largos, en cortos, como lo de los dedos, en planos, como los huesos del cráneo o la pelvis, ¿no? Y principalmente que puedan saber la ubicación, dónde están ubicados cada hueso y también el número de huesos que tiene nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar. Ahí está nuestro esqueletito. Entonces, primero tenemos que entender que el sistema óseo está formado por una célula que sería el osteoblasto. Tenemos cuatro clases de tipo de células óseas, como el osteoblasto, la osteogénica, que es la primera célula que va a ir formando todos los huesos. Luego tenemos el osteoblasto, que es la que va a empezar a reproducir muchas células para formar muchos tejidos óseos. El osteocito, y luego tenemos el osteoclasto. El osteoclasto es aquel que va a ir eliminando ese hueso ya de más, ¿no? Mayormente este se activa en el tiempo de la formación del bebé y el osteoblasto es el que está constantemente en funcionamiento en la etapa del crecimiento. Entonces, el sistema óseo está formado por las células, cuatro tipos de células: osteogénica, osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Estas células van a ir formando un tejido, el tejido óseo, ¿no? Tenemos dos tipos de tejido, el tejido esponjoso y el tejido rugoso, ¿no? Que es más compacto, para luego formar los órganos que son los huesos. Entonces, el sistema óseo está formado por células que serían el osteoblasto y el osteoclasto, que son los principales, y este conjunto de células van a formar un tejido que sería el tejido esponjoso, el tejido óseo esponjoso o el rugoso. Luego tenemos que va a formar un órgano. Estos tejidos van a ir formando un órgano y ese órgano se va a llamar huesos. Entonces, ¿cuál sería la célula del sistema óseo? Los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Cuál sería el tejido? El tejido esponjoso y el tejido rugoso, ¿no? Y luego tenemos el órgano del sistema óseo que serían los huesos. Ahora, las funciones del sistema óseo es que sostiene al cuerpo, ¿no? La forma de la formación de nuestro sistema óseo permite que tengamos una posición erecta. Por ejemplo, el hecho de que tengamos un cráneo, una columna vertebral y extremidades, esa estructura permite que nuestro cuerpo se pueda sostener y tener una posición erecta, que quiere decir una posición vertical, de arriba a abajo. Y también permite los movimientos de coordinación. Como podemos ver aquí, nuestro esqueletito está en un momento de baile. Entonces está coordinando varios huesos, varias partes de su cuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite hacer el sistema óseo. Ahora, el sistema óseo para su estudio se divide en 4 partes.
cabeza, es decir, todos los huesos de la cabeza, que comprende lo que es el cráneo, la cara. Luego tenemos lo que es el tronco o tórax, que llega a formar todo lo que es la caja torácica. Luego tenemos las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Entonces, podríamos decir que el sistema óseo está formado por cabeza, tronco, extremidades superiores, inferiores, ¿no? Entonces, está dividido de esa forma para poder luego mencionar con mayor facilidad los huesos que forman el esqueleto, que por cierto son 208 huesos, contando con los huesecillos del oído, que son los más pequeños. Ahora, los huesos de la cabeza están formados son 8, tenemos los huesos del cráneo, ¿no? Que llegan a formar una bóveda craneal que tiene la función de proteger la masa cefálica o el cerebro. Está formado por 8 huesos, uno occipital, que está en la parte de la nuca, 2 temporales, que están al lado de los oídos, los parietales, que se encuentra donde mayormente las mamás nos buscan las coronitas, ¿no ven? Esos están los parietales, el frontal, que llega a formar todo lo que es nuestra frente, un frontal, un etmoides y un esfenoides. El esfenoides está apuntado de una forma interna porque el etmoides y el esfenoides son huesos internos que se encuentran en la base del cráneo. Ahora vamos a irnos, ahí podemos ver, miren, les voy a mostrar, este es el esfenoides y este es el etmoides, ¿no? Que se encuentran en la base de nuestro cráneo, ¿no? Que van a llegar también a formar una parte del paladar. Ahora los huesos faciales o huesos de la cara. Tenemos lo que es el hueso nasal, que es el huesito que va a llegar a formar la base de la nariz. El hueso lacrimal, que ahí podemos ver en las cavidades orbitales. Tenemos unos agujeritos por donde salen nuestras lágrimas, eso es el hueso lagrimal. El cornete nasal, ahí tenemos 2 cornetes nasales, que serían los inferiores. El maxilar, ¿no? Que es el que contiene todas las piezas dentarias superiores, y la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cara. Luego tenemos el vómer y el cigomático, que llega a formar lo que son nuestros pómulos, nuestros cachetes, ¿no? Y luego tenemos al palatino. Esos serían los huesos faciales, que quiere decir huesos de la cara. No, ahí tenemos todo desarmado. Ahí tenemos el frontal, los parietales, el occipital, el temporal, que hemos dicho que se encuentran en los oídos. Aquí tenemos el esfenoides, que se encuentra casi en la base de nuestro cráneo, ¿no? Y el etmoides, que está aquí, ¿no? Tenemos el hueso nasal, el hueso lacrimal, el maxilar superior y el maxilar inferior, y el cigomático, que llega a formar lo que son los pómulos o el vómer. Ahora, los huesos del tronco están divididos en 3. Caja torácica, que está formada por costillas, esternón, costillas. Luego tenemos lo que es la columna vertebral y la pelvis. Vamos a ver. Entonces, tenemos la caja torácica, que está formado por la clavícula, que es el huesito que nos vamos tocando en la parte de adelante. Aquí está la clavícula. El omóplato, que llega a sostener lo que es el brazo, ¿no? El omóplato, el esternón, que es el que va a soldar a todas las costillas que no sean flotantes. Luego tenemos las costillas. Aquí tenemos las costillas que vienen en pares, tanto en la derecha como en la izquierda. Pero también tenemos nuestras costillas flotantes, que son aquellas costillas que estoy indicando aquí, que no están articuladas al esternón. Y esas costillas nos permiten
hacer el movimiento de la respiración, así también como las costillas aquí, las últimas costillas están formadas por cartílagos que permiten que la caja torácica se expanda, se dilate y se contraiga. Y eso nos permite el movimiento de la respiración. Dilata y se contrae. Dilata y se contrae. Ahora tenemos lo que es la columna vertebral. Está formada de la siguiente forma. Tenemos las vértebras cervicales que se encuentran desde la base del cráneo hasta más o menos la parte del todo el cuello sería, ¿no? Luego tenemos lo que son las vértebras dorsales que llegan a formar toda la parte posterior de los pulmones. Luego tenemos las vértebras lumbares que estaría en la parte inferior de la espalda. Y luego tenemos lo que es la pelvis, el sacro y la coxis. La coxis es la puntita de nuestra colita. Ahí está la pelvis. Ahí está la pelvis, ¿no? El sacro, que es este hueso interno, y la coxis, que sería la colita. Ahora tenemos los huesos de las extremidades superiores, que tendríamos el húmero, que es el brazo, los huesos del antebrazo, radio y cúbito, y los huesos de la mano, los más chiquititos, tendríamos los carpos, los que les siguen los metacarpos, y las puntitas de nuestros deditos que se llaman falanges. Ahora tenemos lo que es los huesos del fémur, los huesos de las extremidades inferiores. Entonces tenemos el hueso fémur, que llega a ser el hueso más largo de todo el cuerpo. La rótula, que llega a formar la rodilla, que se encontraría entre el fémur y los huesos de tibia y peroné. ¿No? Aquí tenemos la tibia, que sería el hueso interno de nuestro pie, y el peroné, que sería el hueso externo. Luego tenemos los tarsos, que llegaría a formar nuestro talón. Los metatarsos, que estarían llegando a formar casi ya los deditos. Y las falanges, las puntitas de los huesitos. Ahora, las partes del hueso es la epífisis, que son la puntita, la cabeza, que se va a ir a articular con otro hueso. La diáfisis, que sería el largo del hueso. Y la otra epífisis, que es la cabeza, que se va a ir articulando, con otros huesos. Luego tenemos el tejido esponjoso, que se encuentra en la parte, mayormente en las epífisis, ¿no? Entonces es por eso que es muy común las fracturas en las articulaciones, porque el tejido llega a ser esponjoso, ¿no? Y la diáfisis llega a tener una estructura más firme y no tan porosa. Luego tenemos lo que es el hueso compacto, ¿no? Que llegaría mayormente a formar lo que es la diáfisis. Y luego tenemos la médula ósea, que cuando comemos, por ejemplo, un pollito y le mordemos la pierna del pollo, podemos ver, ¿no? Ahí que tiene una médula ósea, ¿no? Que es la que va a ir a nutrir a todo lo que es el hueso. Entonces estas serían las tareitas, chicos, que también las voy a subir en la nube de Eva, donde va a decir tareas y va a estar en formato Word. Les deseo suerte, chicos. Chao.